¿Por qué es tan difícil decir la simple palabra no? Y sin embargo, es cierto. Existe un tipo especial de sufrimiento silencioso que millones de personas cargan, pero que casi nadie sabe nombrar. Es esa sensación incómoda, casi asfixiante, que aparece justo después de atreverte a pronunciar: no puedo, no quiero, no estoy disponible. Parece una palabra mínima, de apenas 2 letras, pero detrás de ella se esconde un ejército entero de miedos. Tenemos miedo de decepcionar, de perder amor, trabajo, una oportunidad. Decimos sí, donde en el fondo deseábamos decir no, y cada vez nos traicionamos a nosotros mismos. Luego nos sorprendemos. ¿Por qué la vida se convierte en un interminable tengo que, en vez de un honesto quiero? Este es el verdadero drama del ser humano moderno. Sabemos sonreír, adaptarnos, complacer, pero hemos olvidado cómo negarnos. Y cada vez que callamos, que cedemos contra nuestra voluntad, que tragamos las palabras, vamos entregando poco a poco nuestras fronteras y nos perdemos a nosotros mismos. Pero quédate hasta el final de este video, porque descubrirás por qué el miedo a decir no nace en el momento, sino que hunde sus raíces en nuestra infancia y en la cultura que nos formó. Como un sí exterior destruye nuestra honestidad interior. ¿Qué sucede realmente con nuestra mente y nuestras emociones cuando nos traicionamos para complacer a otros? Y sobre todo, ¿qué pasos concretos puedes dar para recuperar tu derecho a decir no sin sentir culpa? Esto no será una lección moral ni un sermón. Será un análisis honesto de por qué el silencio y el consentimiento forzado se han convertido en la enfermedad silenciosa de nuestro tiempo, y qué hacer para dejar de ser conveniente y volver a ser tú mismo. Para entender por qué nos da tanto miedo decir no, hay que regresar al principio de todo, a nuestra infancia. Piensa, ¿cuál es la primera lección que recibe un niño? Sé obediente. No discutas con los adultos. Da las gracias. Nos enseñan que el buen comportamiento siempre significa asentir, y poco a poco vamos aprendiendo una fórmula simple. Si obedeces, te quieren y te aceptan. Si te resistes, eres malo y te castigan o te avergüenzan. El sistema escolar solo refuerza este mecanismo. El maestro rara vez felicita por una opinión propia, casi siempre lo hace por la respuesta correcta del libro. Y así, para la adolescencia ya sabemos, no te destaques, no contradigas, no reclames. Lo más grave es que dejamos de confiar en nuestros propios sentimientos. Si surge una protesta interna, nos enseñan a apagarla. Si queremos negarnos, lo correcto es sonreír y aceptar. En la vida adulta, esa costumbre se convierte en una catástrofe silenciosa. En el trabajo aceptamos horas extra porque tememos perder el puesto. En las relaciones hacemos concesiones que nos destruyen por dentro, con tal de mantener la ilusión de armonía. En la amistad decimos que sí a reuniones que nos agotan, porque así debe ser. Decimos sí, no porque lo deseemos, sino porque tememos las consecuencias de negarnos. Y aquí está la trampa. Cada vez que cedemos en contra de nuestra voluntad, nos traicionamos por un instante. Desde fuera puede parecer una tontería, quedarse más tiempo en la oficina, ir a un lugar al que no queríamos, sonreír cuando sentimos dolor, pero por dentro esa pequeñez se convierte en una grieta, y mientras más grietas se acumulan, más débil se vuelve nuestro sostén interior. La sociedad, además, echa leña al fuego. La publicidad, las redes sociales, las normas culturales, todo está construido sobre el culto al consentimiento. Nos repiten: sé agradable, sé simpático, no seas conflictivo. Pero detrás de esa falsa cordialidad se esconde un precio enorme. Mientras más decimos sí a los demás, menos nos queda un sí para nosotros mismos, porque la palabra no es solo una negativa, es una declaración de que tenemos límites, y los límites son la base de la personalidad. La persona que no sabe negarse se convierte en una sombra, vive los deseos ajenos, las expectativas ajenas, los guiones ajenos. Aquí aparece la paradoja: cuanto más aceptamos todo, menos nos respetan. Puede que la gente se sienta cómoda con quienes siempre dicen sí, pero jamás los ven como fuertes, porque el respeto nace donde hay límites claros. Por eso, el miedo a decir no es solo un hábito, es un programa cultural incrustado en nosotros desde la niñez. Es una cadena invisible que mantiene a millones de personas en la cárcel de las expectativas ajenas, y es esa cadena la que tenemos que aprender a romper si queremos recuperar nuestra fuerza y nuestra dignidad.
Cada vez que decimos sí, donde por dentro grita un no, dentro de nosotros se activa un proceso silencioso pero destructivo. Es como una pequeña grieta en un vidrio. Al principio casi no se nota, pero bajo presión se expande hasta que un día todo se rompe. ¿Qué es lo que ocurre? Primero, traicionamos nuestros propios sentimientos. Imagina, tu cuerpo te envía señales, cansancio, irritación, tensión. Susurra, alto, me siento mal, no quiero. Pero la conciencia, entrenada en la cultura de la complacencia, superpone otra voz. Aguanta. ¿Qué van a pensar? Tú eres una buena persona. En ese instante renuncias a ti mismo para encajar en las expectativas ajenas. Segundo, surge una ruptura de identidad. La persona piensa una cosa, siente otra y hace una tercera. Por fuera sonríe y acepta, pero por dentro hierve de enojo, de resentimiento o de agotamiento. Esa fractura genera falsedad interior, y la falsedad es un veneno que poco a poco mata la autoestima y la sensación de autenticidad. Tercero, activamos un ciclo de vergüenza. Primero nos enojamos con los demás por aprovecharse de nosotros. Después nos enojamos con nosotros mismos por permitirlo. Luego sentimos vergüenza por esa debilidad y para compensar volvemos a decir que sí. Ese círculo vicioso puede durar años hasta que la persona finalmente deja de confiar en sí misma. Y ahora lo más alarmante, la traición constante hacia uno mismo genera adicción. Sí, adicción, tan real como el alcohol o la nicotina, solo que, en lugar de una sustancia química, nos volvemos dependientes de la aprobación. Pensamos, si digo que no, me rechazarán. Si niego algo, perderé amor, respeto, trabajo. Y por esa dosis ilusoria de reconocimiento, elegimos una y otra vez traicionarnos. Pero la verdadera tragedia es más profunda. Cada vez que decimos sí en contra de nuestra voluntad, borramos un pedazo de nosotros mismos, pequeño, pero vivo. Con el tiempo, dentro queda cada vez menos yo y cada vez más debo. Así nace el agotamiento interior. Perdemos el sentido de la vida no porque trabajemos demasiado, sino porque trabajamos para los demás y no para nosotros. La investigadora Brené Brown lo expresó con claridad. Puedes elegir la comodidad o puedes elegir el coraje, pero no puedes tener ambos al mismo tiempo. Al decir que sí para no incomodar a otros, perdemos nuestro propio valor. Nos volvemos agradables, pero vacíos. Y aquí aparece otro punto crucial. Los demás empiezan a vernos no como personas, sino como recursos. Si siempre dices que sí, la gente deja de verte como un igual. Te conviertes en un instrumento, en una función, en una batería de la que extraen energía. Seamos honestos. ¿Alguna vez has respetado de verdad a alguien que nunca se niega? Lo más probable es que no. A esas personas se les puede querer, se les puede usar, pero el respeto siempre pertenece a quienes saben poner límites. De aquí nace la paradoja. Mientras más te esfuerzas por ser bueno con todos, menos te valoran. Mientras más sacrificas tu ser por la comodidad de los demás, más rápido te ven como algo dado por hecho. Por eso, decir no es grosería, es honestidad. No es la palabra que te devuelve a ti mismo. Es la palabra que impide que tu identidad se desmorone. Es la palabra que protege tu verdad interior de la erosión constante. Y hay algo que debes comprender. Traicionarte no pasa sin consecuencias. Deja cicatrices, roba energía, forma un yo falso que sonríe y asiente, mientras el yo verdadero muere en silencio en lo profundo. Por eso es vital aprender a reconocer ese instante, ese segundo en el que estás a punto de traicionarte de nuevo por la comodidad ajena, porque justamente en ese segundo se decide todo, si vas a crecer o si, una vez más, vas a encogerte para caber en los marcos de otros. El primer no siempre es una revolución, pero no una revolución externa sino interna. Y como toda revolución, no empieza con fanfarrias de victoria, sino con dolor, miedo y caos. ¿Por qué sucede así? Porque en el momento en que te atreves por primera vez a no obedecer la expectativa de otro, se derrumba la dinámica habitual de tus relaciones. Por dentro surge el pánico. ¿Y si me rechazan? ¿Y si dejan de quererme? ¿Y si me quedo solo? Estos miedos no aparecen de la nada, se siembran en nosotros desde la infancia. Recuerda cómo le dicen a un niño: si eres obediente, te voy a querer. Haz lo que digo y recibirás un premio. Muy temprano aprendemos una lección peligrosa.
El amor hay que ganárselo. Y cada vez que decides decir no, despierta en tu inconsciente ese niño que teme perder cariño si se atreve a ser el mismo. Por eso el primer no se siente como una traición, no hacia los demás, sino como si traicionaras el orden mismo del mundo. Estabas acostumbrado a que el mundo se sostuviera sobre tu obediencia, a creer que tu valor estaba en ser conveniente. Y de repente, rompes ese guión. ¿Qué ocurre entonces? Primero, el shock del entorno. Las personas que se habían acostumbrado a tu docilidad reaccionan con sorpresa. Se preguntan, ¿qué te pasó? ¿Has cambiado? Algunos se ofenden, otros se enojan, porque tu no es solo una negativa a un favor, destruye el juego donde siempre eras tú quien cedía. Segundo, la culpa dentro de ti. Aunque tu negativa sea completamente razonable, sientes un peso interno. Te tienta a dar marcha atrás, suavizar las cosas, decir, está bien, era broma, acepto, es normal. Es el síndrome de abstinencia de la adicción a la aprobación. Tercero, la soledad. Al principio parece que te quedas solo contra el mundo, porque algunos realmente se alejarán. Pero hay que entender algo. No se van los verdaderos amigos, ni los que de verdad te quieren. Se van aquellos que estaban ahí solo porque les convenía tu eterno sí. Y aquí está la verdad. La libertad comienza precisamente en esa crisis y en esa limpieza. Cuando dices no por primera vez, liberas una energía sorprendente, una energía que antes gastabas en agradar a otros, una energía invertida en el papel de buen chico o de persona siempre disponible. Ahora se queda contigo, y por primera vez en mucho tiempo sientes que tienes fuerza. La metáfora es clara, es como un músculo atrofiado por la inactividad. El primer no es un entrenamiento doloroso, pero es el que inicia el crecimiento, y cuanto más lo ejercitas, más firmes se vuelven tus límites. Es crucial comprenderlo. Decir no destruye relaciones, las filtra. Los que realmente te valoran no se irán. Aceptarán tu no, aunque no les agrade. Los que estaban solo por tu sumisión desaparecerán. Y eso no es una pérdida, es una liberación. La investigadora Brené Brown, al hablar de la vulnerabilidad y el valor, escribió: puedes elegir el valor o puedes elegir la comodidad, pero si eliges la comodidad, nunca tendrás valor. El primer no siempre es un acto de coraje. Aunque te tiemblen las manos, aunque la voz se te quiebre, ¿y sabes qué pasa después? Después del miedo, después de la culpa, después del temblor, llega una sensación extraordinaria de honestidad. Por primera vez ves a tu verdadero yo. Comprendes. Sí, puedo dejar de complacer. Puedo ser yo mismo, y el mundo no se derrumba. Ese instante es el punto de no retorno, porque una vez que lo experimentas, ya nunca podrás volver a vivir como antes. ¿Por qué esta palabra tan pequeña causa tanto terror? ¿Por qué la gente se enoja, se ofende o incluso llega a odiar a quien se atreve a decir no? Porque el no rompe el guión. Cuando aceptas, eres predecible, pueden manejarte. De ti se espera conveniencia, pero cuando pronuncias un no, el guión se derrumba. La persona frente a ti se enfrenta al caos, ya no controla, ya no recibe la confirmación habitual, ya no puede anticipar tu reacción, y entonces sale a flote su propia ansiedad. Piensa en cuántas veces aceptaste solo para no arruinar la relación, para no parecer egoísta, pero en ese momento no traicionaste a los demás, sino a ti mismo, porque cada vez que eliges la comodidad ajena en lugar de tu verdad, dentro de ti crece un vacío. Por eso el no es tan importante. No destruye el amor, ni la amistad, ni tu carrera. Lo único que destruye son las ilusiones, la ilusión de que debes agradar a todos, la ilusión de que tu valor depende de un sí interminable, la ilusión de que ser bueno significa ser aceptado. Míralo con más amplitud. El no es solo negarte a lo innecesario, es el punto de nacimiento de tu identidad. Es aquí, en tu no, donde realmente te conviertes en ti mismo. Hasta ese momento, vivías gobernado por hábitos, expectativas ajenas, miedos infantiles. Pero cuando dices no a lo que te destruye, por primera vez sientes libertad. Y siempre da miedo, porque la libertad nunca llega envuelta en papel brillante. Llega en forma de conflicto, de reproches, de acusaciones. Te llamarán frío, distante, egoísta, porque a otros les resulta más rentable tu renuncia a ti mismo que tu renuncia a ellos. Pero ahí está la fuerza, porque detrás de cada no
nace el espacio para un sí verdadero. Dijiste no a conversaciones vacías y de pronto apareció tiempo para un libro que cambia tu visión. Dijiste no a una amistad tóxica y surgió el lugar para un encuentro genuino. Dijiste no a un trabajo que te consumía y encontraste el valor para buscar una vocación que te inspira. Y aquí aparece la paradoja. El no solo destruye lo que ya estaba muerto. Lo verdaderamente vivo florece. El amor auténtico no se rompe con tu no. La amistad real no se derrumba con tus límites. El trabajo verdadero no exige que sacrifiques tu ser por aprobación. Por eso, cuando aprendes a decir no, de tu vida se van personas, roles y promesas sobrantes, y al principio parece que quedas en el vacío. Pero después descubres, ese vacío no es el final, sino el comienzo. Es el espacio donde por primera vez puedes construir tu vida sobre un fundamento sólido, y es justamente ahí donde nace el siguiente tema, el poder de elegir, porque el no es el final, es apenas la liberación. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con esa libertad? ¿Con qué llenarás el espacio que se abrió? Esa es la prueba real. Y así dijiste no. El mundo alrededor se estremeció. Algunos se sorprendieron, otros se ofendieron, otros se alejaron, y dentro de ti apareció un extraño silencio. Al principio parece vacío, frío y aterrador. Es como si hubieras arrancado un pedazo de tu vida pasada y quedara un hueco abierto. Pero precisamente en ese silencio nace lo esencial, porque donde se va lo impuesto, surge lo propio. Cada no es una limpieza del campo. Cada no abre espacio para un sí que será verdadero. Piensa en esto. Este es el momento en que nace la libertad. La libertad no es hacer todo lo que quieras. La libertad es ver opciones y elegir, no desde el miedo, sino desde la verdad. Pero aquí se esconde una trampa. La mayoría teme más a esta libertad que a la cárcel, porque en la cárcel todo está claro. Hay un horario conocido. Otros deciden por ti. Cuándo levantarte, qué decir, cómo actuar. En cambio, la libertad es caos, es el peso de la elección, es responsabilidad, es mirarse en el espejo y ya no poder decir, me obligaron. Es el momento en que por primera vez entiendes, lo que viene depende de ti. Y entonces surge la pregunta más honesta. ¿Qué elegirás tú? Mira a tu alrededor. Las personas se quejan de parejas tóxicas, pero siguen ahí. ¿Por qué? Porque da miedo decir no y quedarse solo. Las personas odian su trabajo, pero siguen yendo cada día. ¿Por qué? Porque da miedo decir no y enfrentarse a la incertidumbre. Las personas saben que una amistad ya murió, pero siguen actuando como mejores amigos. ¿Por qué? Porque da miedo decir no y aceptar que es momento de salir de ese círculo viejo. Y en el fondo, todo se reduce a lo mismo. El miedo al vacío es más fuerte que el deseo de verdad, pero solo el vacío puede dar nacimiento a lo nuevo. Decir no es abrir una puerta, pero si la abriste, estás obligado a dar el paso, a llenar ese espacio liberado con algo que sea verdaderamente tuyo. Aquí nace el auténtico sí, un sí a ti mismo, un sí a la obra que te inspira, un sí a relaciones donde no hay juegos, un sí a elecciones que no te arrebatan la dignidad. Este sí nunca grita, no necesita pruebas, no exige aplausos, suena bajo, pero firme, como una piedra en los cimientos de una casa. Y es este nuevo sí lo que te vuelve verdaderamente fuerte, porque, por primera vez en tu vida, ya no vives desde el miedo a perder, sino desde el deseo de ser tú mismo. Y así, llegaste al final. El no que dijiste limpió el campo. El sí que afirmaste construyó el fundamento. Ahora llega el momento de la verdad. Ya no eres espectador de la obra de otros, eres el director de tu propia vida. Pero aquí hay una verdad dura. El mundo no aplaudirá tu elección. El mundo intentará presionarte, te susurrará, sé más dócil, más suave, regresa al rebaño. La gente te llamará egoísta, difícil, frío. Se ofenderán, te culparán, se irán. Pero precisamente eso será la prueba de que ya no vives según reglas ajenas. Søren Kierkegaard escribió, la multitud es mentira, y cuando dices no, sales de la multitud. Dejas de ser parte de una masa sin rostro y te conviertes en ti mismo. Pero por esa honestidad hay que pagar, con soledad, con incomprensión, con dudas. Y aún así,
es un precio que vale la pena por tu libertad, porque si no dices no a lo que te mata, nunca podrás decir sí a lo que te da vida. Piensa, ¿cuántas veces te has traicionado para no traicionar a otros? ¿Cuántas veces tu sí fue solo una máscara del miedo? ¿Cuántas veces sonreíste, asentiste, aceptaste, cuando por dentro todo se resistía? Cada uno de esos momentos arrancó un pedazo de tu alma, y si sigues así, llegará un día en que no quedará nada. Pero hoy ya diste un paso, terminaste este video, y eso significa que dentro de ti existe la fuerza, al menos, para reconocerlo. Es hora de dejar de ser el conveniente. Es hora de dejar de confundir la vida con una representación. Ahora, la elección es tuya. Puedes cerrar este video, encogerte de hombros y volver a tus viejos guiones. O puedes hacerte la pregunta clave: ¿qué en mi vida exige mi no ahora mismo? Y escríbelo en los comentarios, porque decirlo en voz alta ya es un paso, ya es un reto, ya es la primera grieta en el muro viejo. Y si decides ir más allá, si necesitas una voz que te recuerde, no estás solo, tienes derecho a la honestidad, suscríbete al canal. Aquí vamos a desentrañar a filósofos y pensadores que vivieron justamente así, incómodos, bruscos, auténticos, porque sus palabras no son para los museos, sino para nosotros, los que todavía no nos hemos rendido. Recuerda, tu no es destrucción, es el comienzo de tu propia vida, en la que por fin hay espacio para la verdad, la fuerza y la libertad.